Casi 20 años encontré un voluminoso expediente en el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores que me mostró un Alfonso Reyes completamente diferente al que la historiografía mexicana y extranjera nos tiene acostumbrados. Es decir, el hombre distante de la política, encerrado en su concha de caracol, leyendo y releyendo sus clásicos españoles y grecolatinos. Un dibujo de Elvira Gascón da cuenta de hasta dónde se glorificó a Reyes. Era Homero en Cuernavaca. En cambio, el Alfonso Reyes que encontré en los expedientes diplomáticos y que originó una serie de investigaciones hasta llegar a este libro, era un hombre apasionado por la política, por el acontecer político, comprometido políticamente. La decisión de incorporarse al servicio exterior fue uno de los más grandes aciertos de su vida. Fue testigo de la vida de las naciones y, sobre todo, ocasión para escribir y analizar los hechos políticos. Alfonso Reyes dejó sobre sus años en España, 1919-1923, y Francia, 24 al 27, textos políticos de inigualable prosa y de una profundidad política asombrosa. Momentos de España, Memorias políticas, 1920-1923, y Crónicas de Francia, en 5 partes. De Argentina se conserva una memoria inédita, 1927-1930, que está a punto de editarse, y en Brasil se le presentó una oportunidad única en su género: presenciar el nacimiento de un Estado moderno. Alfonso Reyes llegó a Río de Janeiro con rango de embajador el 6 de abril de 1930. Era su 4ª misión diplomática. Esto es un fragmento de la introducción que Alberto Enríquez Perea, con la que Alberto Enríquez Perea presenta su espléndido trabajo que acaba de ser editado por el Colegio Nacional, Alfonso Reyes en los albores del Estado Nuevo brasileño, 1930-1936, es el libro que tengo aquí entre manos. Es fundamental por varias cosas. La primera, y nada más esto es lo que diré en la introducción, porque nos presenta esa faceta de Alfonso Reyes, apasionado, digamos, por la alta política, para pensar un poco en los términos de Maquiavelo. No en la política, ¿verdad?, menor, sino en la alta política. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, como dije en la introducción, vamos a tratar sobre los años que Alfonso Reyes pasa en Brasil y que atestigua un proceso fundamental, digamos, constitutivo, dicho literal y metafóricamente, de lo que es el Estado brasileño, cuyos resultados se aprecian incluso el día de hoy. Es un honor que nos acompañe en esta tertulia el embajador de Brasil en México, don Sergio Abreu Lima Florencio. Embajador, gracias por estar con nosotros. Es un gusto para mí estar aquí en el programa, es un gran placer comentar el libro importante de Alberto Enrique. Muchas gracias, embajador. Y comentar un periodo que considero clave para la comprensión del Brasil moderno. Contemporáneo. También nos acompaña, quien ya lo ha hecho, ya es un habitual, digamos, de Plaza de Armas, Alberto Enríquez Perea, autor de este libro que es tesis doctoral, ¿es correcto, Alberto? Sí. El libro, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos? Este libro se presentó hace unas semanas en la Capilla Alfonsina, sí. El embajador estuvo presente. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar la conversación. Yo les comento, para, digamos, de alguna manera iniciar la charla, en programas anteriores, uno en particular, organizamos un programa sobre Argentina y sobre Perón y el peronismo. Y la introducción que hice consistía en lo siguiente. Yo planteaba que hay 3 grandes formaciones ideológicas históricas en América. El peronismo en Argentina, el cardenismo en México y el varguismo en Brasil. Yo, a mi juicio, esta es una manera de interpretar las cosas, hay otras, ¿verdad? Pero desde este punto de vista podemos interpretar a Getúlio Vargas como la figura y toda la formación ideológico-política que se organiza en torno de él como la gran, digamos,
matriz genérica, digamos, de lo que es Brasil en estos momentos. Y tenemos el testimonio de una mente tan lúcida como la de Alfonso Reyes, que vivió esos años y que está aquí en el libro. Sí. Bien, yo considero también muy adecuada esa visión sintética de Latinoamérica, ¿no? El peronismo, el cardenismo y el varguismo. Yo creo que es un enfoque importante. En el caso, tanto por lo bueno como por lo malo, ¿no? Digamos, en un sentido dialéctico es lo que digo, ¿no? Exactamente, sí, hay que decir eso con claridad, porque Vargas al mismo tiempo que fue el hombre el gran arquitecto, ingeniero del Brasil moderno, al mismo tiempo fue el hombre que introdujo el Estado Nuevo, que es un Estado dictatorial en Brasil y que vigoró de 1937 a 1945. Entonces, pero hay este Vargas dictatorial, pero hay el Vargas de 1930, que es el hombre que transforma el eje de la política brasileña, de la economía brasileña, de la sociedad brasileña. ¿Por qué? Porque hasta 1930 Brasil era un país de los grandes hacendados, de la política llamada café con leche, porque era café de São Paulo y leche del otro estado, de Minas Gerais, y era una economía agrario exportadora en que los grandes políticos representaban los intereses del campo. En 1930 todo eso cambia, y cambia de una forma muy fuerte y muy profunda, y cambia gracias a Vargas. Y ahí puedo explicar después, digamos, en lo económico, lo que hizo para hacer esa transformación y en otros campos, ¿no? Alberto. Bueno, tiene toda la razón el embajador. Realmente fue, desde el punto de vista de Reyes, llegar a Brasil en el mes de abril, ver los prolegómenos de lo que va a ser la Revolución de Octubre, que es el punto crucial, justamente porque es el levantamiento de Vargas, ¿verdad? Que desconoce a quien había... por cuestiones electorales, claro, a Washington Luiz, al presidente que estaba en ese momento gobernando, ¿verdad? Pero lo importante es esta Revolución de Octubre, que, como decía el embajador, marca definitivamente al Brasil, ¿no? Porque el propósito de Vargas era justamente modernizar. Ya no era posible que un gran país, como diría Alfonso Reyes, que es todo un continente, tuviera las formas antiguas, ¿no?, muy atrasadas de gobernar el país. Se quería un Estado moderno, ¿verdad? Y ahí es donde apuntó Vargas con toda una generación de jóvenes y también de viejos políticos para ir construyendo esa modernidad. Por ejemplo, me acuerdo de uno de los grandes personajes que acompañó a Vargas, es Juárez Távora, ¿no?, que es un personaje fascinante en la historia brasileña, y además algo que tenemos que decir, Juárez viene de nuestro Benito Juárez. ¿Sí? Su padre era un gran conocedor de la historia de México y le fascinaba la figura de don Benito Juárez. No le puso Benito, le puso el apellido de Juárez. Entonces era Juárez Távora, ¿no? Una personalidad, un joven brillantísimo. Pero también está otro personaje que se le considera uno de los grandes ideólogos, muy cercano en este momento a Vargas, que es Oswaldo Araña. Yo, la verdad, mi admiración por Araña, porque lo considero uno de los artífices que junto con Vargas fueron delineando, ¿verdad?, toda esta experiencia de 30 a 34, porque triunfa la revolución. Es un mes, empieza el 1, termina el 30, en noviembre ya están haciendo los decretos del gobierno provisional. Y de inmediato lo que importa, constituir a Brasil en un Estado moderno. Y para eso hay que darle una nueva constitución. Pero la constitución, o darle a un pueblo una constitución, no es una tarea fácil. Había que recomponer todo el tejido político y social, ¿sí? Y había opositores, incluso dentro del las propias legiones de Vargas, que no querían, porque sentían que sus intereses podían ser modificados. Pero es la voluntad férrea de Vargas la que va haciendo poco a poco que se vaya constituyendo
justamente lo que va a ser el Congreso Constituyente Del y va 34, el ¿no? 34 que va a sacar una constitución moderna que es extraordinaria. Ahora, aquí viene una pregunta muy interesante en la historia moderna de Brasil y que en el diario de Getúlio Vargas y en el diario de Alfonso Reyes, casi el mismo día, escriben lo siguiente. Dice Reyes, se ha perdido mucho tiempo en disquisiciones teóricas, pero con esta constitución no se puede gobernar, no se podrá gobernar Brasil. Getúlio Vargas ese mismo día es más tajante y más directo y dice, con esta constitución no se puede gobernar Brasil. Y esos son los dilemas de los pueblos, desde mi punto de vista. Estaba ya prefigurado, digamos. No, lo que pasa es que aquí está el problema que se toca y que Alfonso Reyes analiza, de las dificultades que hay en la constitución de un Estado. ¿Sí? O sea, tú puedes tener a lo mejor una gran constitución con todos los adornos teóricos. La formal, ¿no? Pero la arquitectura claro, que necesita un Estado a veces es complicada, ¿no? Pero de todas maneras se da el paso. Y eso es lo importante, porque decía, por ejemplo, don Alfonso, pocos países como Brasil tienen un gran respeto por la ley. Dice, y desde el momento mismo que triunfa la revolución brasileña, está siempre el derecho, ¿sí? Y todo quiere estar apegado a derecho. Y esto es una cosa que a él le asombra, porque dice, es que, por ejemplo, los jueces, los magistrados, se les respeta su fuero, ¿verdad? Lo que se desconoce, por razones obvias, es el poder legislativo, ¿verdad? Que va a ser justamente, por eso se va a nombrar un Congreso Constituyente. Pero el aparato judicial queda. Y dice, es asombroso que un pueblo como Brasil tenga un respeto extraordinario al derecho, a la ley, que está en las cosas mínimas, siempre está la ley. ¿Sí? Entonces, hay mucho andar en el pueblo brasileño, ¿verdad? Pero también te digo, para mí, y eso es lo que don Alfonso vislumbra y ve y analiza, de las dificultades que es para crear un país moderno, ¿no? ¿Cómo se da si es que se da, el contraste que acaso hizo Alfonso Reyes con, digamos, entre México y Brasil? Por lo siguiente, acabamos de decir que el cardenismo, digamos, es la gran formación que organiza el Estado mexicano, pero el cardenismo es el remate de una revolución como la mexicana. Y el varguismo se configura no con una revolución, la de octubre, pero que dura un mes, no es una revolución como la mexicana. ¿Reyes ahí hace esos contrastes o no necesariamente? No, él no lo hace. No, él ve que son dos fenómenos, dos procesos completamente diferentes. Y lo que sí saca son las enseñanzas. O sea, por ejemplo, la Revolución Mexicana, la nuestra. Bueno, 17 años de dura pelea. Y lo mismo para construir el Estado mexicano, no nada más con la Constitución del 17 ya lo tenemos. Sí, claro. Es un proceso muy largo, viene el carrancismo, viene el periodo de Álvaro Obregón, ¿cómo se llama? Con Obregón, después de 3 años, apenas estamos dibujando un Estado, y claro, ahí Vasconcelos da un gran paso, ¿no? Con el problema de la educación, y vendrán años más adelante, fíjate, son casi 20 años, de 1917 a 1937, cuando el presidente Cárdenas está ya en todo su apogeo, va a expropiar el petróleo, está expropiando las tierras para dárselos a los campesinos, pero son procesos realmente largos, ¿eh? Sí. O sea, y ahí es donde uno debe entender a veces como decía Reyes, por un lado la inquietud de la población, de que quiere ya las demandas reivindicativas, que urge, resolver los problemas, pero por otro lado también las dificultades que se tienen para la organización estatal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, Reyes lo ve bien, porque México ha pasado por muchas experiencias muy fuertes también, ¿eh? O sea, pues está el asesinato del presidente Carranza, están las rebeliones de la Huertista, etcétera, ¿no? Y eso en Brasil no lo vemos, por lo menos en este periodo, con excepción de la Revolución Paulista en 32, ¿verdad? Que tiene otro carácter, pero que no hay esa comparación en Reyes. Yo creo que, de hecho, son historias muy distintas. Aunque ¿no? paralelas, pero distintas, digamos. Distintas en el sentido de que el siglo XIX en Brasil fue un siglo en que bien prevaleció durante
80 años la monarquía y la forma como se dio la independencia de Brasil, hecha por un príncipe portugués, sin una guerra de independencia. Hubo en realidad un año de algunas rebeliones, pero duraron un año y eran muy aisladas. No hubo una guerra de independencia en ese sentido. Y como fue proclamada por un príncipe portugués, entonces se aseguró la continuidad de un régimen monárquico en el país, lo que creó condiciones para una estabilidad política que prevaleció. Bien, hubo un periodo de regencia de 1831 a 40, donde hubo rebeliones, pero muy localizadas. Entonces, con esa estabilidad política, en el siglo XIX también hubo mucho avance económico en la economía agroexportadora, y en los años 1870 se introduce el café, y la cultura del café entonces se transforma en una gran riqueza para el país, y junto con el café se empieza la inmigración de italianos, alemanes, de gente de Europa Oriental, y entonces ahí se prepara la mano de obra que va a sustituir la esclavitud, el sistema de esclavitud. Entonces, y cuando se termina la esclavitud, al año siguiente ya cae la monarquía y se instala la república. Pero, digamos, fueron procesos largos, procesos gradualistas. Con más continuidad que discontinuidad, ¿no? Con más continuidad que discontinuidad. Y cuando llega la república, hubo un año, digamos, de cierta inestabilidad, pero el presidente continuó y la república, que llamamos la República Vieja, que es la que empieza en 1889 y va hasta Vargas, hasta el 30. 1930, esa República Vieja no introduce muchos cambios en relación a lo que era el juego político de la monarquía. Entonces, lo que quiero decir con todo eso es que Brasil es un país con una tradición de cambios muy graduales, muy lentos, y que digamos, lo que contribuyó para que las instituciones se fortalecieran de alguna manera, ¿no? Entonces, pero eran instituciones de una economía agroexportadora, eran instituciones de una economía basada en el poder de dos grandes estados, São Paulo, y Minas Gerais, producía café, y Minas Gerais, que producía leche. Por eso llamamos la República del Café con Leche, ¿no? Y entonces, cuando llega Getúlio, entonces Getúlio llega en un periodo de enorme crisis, porque la crisis de 1929, y entonces llega y ahí moderniza el Estado, ahí crea las bases para la industrialización, crea un sistema de concursos para ingreso al sector público, y lo que, digamos, son las bases de un Estado moderno y las bases de la industrialización también del país. Entonces, vamos a dejarlo aquí, embajador. Vamos a hacer una pausa, estamos de vuelta con ustedes en un minuto.
Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el embajador Abreu y con Alberto Enríquez sobre Alfonso Reyes, digamos, el aspecto maquiavélico, pero en el sentido, ¿verdad?, bueno, positivo, florentino, digamos, de Alfonso Reyes y de Brasil. Embajador, usted nos comentaba digamos, el quiebre que representa Vargas en el 30. ¿Rompe el equilibrio político entre Minas Gerais y Sao Paulo? ¿Modifica el centro de gravedad, digamos? Modifica el centro de gravedad porque eran los dos estados que dominaban el proceso político, estados que están muy cercanos a Río de Janeiro, que era la capital. Y viene Vargas, 1930, del estado del extremo sur, que es Río Grande do Sul, de Brasil, de Río Grande do Sul. Y entonces ese equilibrio que existía se rompe. Y se rompe por el hecho de que vienen nuevas fuerzas políticas asociadas a Vargas, y se rompe por la crisis de 1929. Claro. ¿Y cómo se rompe? Es que la crisis de 29, los precios del café y de las commodities en general cayeron muchísimo, pero Vargas decide mantener los precios del café a los productores de café. Lo mantiene artificialmente con, digamos, con subsidios del Estado a los productores de café. Pero y al mismo tiempo esos productores de café, ellos veían que no había futuro en continuar como productores de café. ¿Qué hacen? Empiezan a hacer inversiones fuertes en las manufacturas, en las industrias, y es ahí que cambia el eje de la economía del campo a la ciudad. Y Vargas contribuye de forma substancial, decisiva para ese cambio hacia la industrialización por esa política llamada política de valorización del café, que mantiene el ingreso de los productores, pero al mismo tiempo da un mensaje a los productores que hay que cambiar hacia la industrialización. Y al mismo tiempo su política exterior, ¿no? Con Osvaldo Aranha, ¿no? que mencionaba Alberto, que era el canciller. Entonces Vargas hace una política exterior que contribuye, al final contribuye de forma decisiva para la industrialización del país. ¿Por qué? Porque nosotros, para tener una industrialización más sólida, necesitábamos de industrias de base. Lo más importante era una industria siderúrgica, pero y Vargas había propuesto a Estados Unidos para hacer inversiones en Brasil, en el sector siderúrgico. Estados Unidos siempre se negó a hacerlo porque no quería crear un competidor. Entonces Vargas empieza una política exterior de aproximación con Alemania, de aproximación fuerte, de señales de que estaba muy cercano a Alemania. Esto ya en el contexto de la Segunda Guerra. Eso ya en el contexto de la Segunda Guerra. Y entonces la consecuencia de eso es que Estados Unidos se siente un poco amenazado por el hecho de que un país en su área de influencia se está acercando del enemigo. Y entonces Vargas ahí digamos, usa como poder de barganha, ¿no? Negociación, sí. De negociación. Dice, sí, yo me acerco de los aliados de ustedes, pero ustedes hacen inversión y crean una industria siderúrgica.
y crearon entonces la Compañía Siderúrgica Nacional, que es una de las bases de la industrialización brasileña, y después Vargas, ya en su segundo periodo, 1952, crea entonces la Petrobras, que también es una de las bases. Entonces, digamos, el Brasil moderno estaba en su cabeza. Estaba en su cabeza por la política keynesiana que practicó antes de Keynes escribir la teoría general, que es de 1936, y él practicaba el keynesianismo en 1930. Por su política laboral, él creó todos sus discursos, ¿no? Nosotros hablábamos de eso, todos sus discursos empezaban trabalhadores do Brasil, claro. Trabajadores de Brasil, ¿no? Entonces, y creó una legislación laboral muy avanzada, creó los sindicatos, ¿no? Y creó algo muy importante que yo comentaba hace un rato, que desde 1938 hay concursos, exámenes de ingreso para ingresar al servicio civil, ¿no? De carrera. Servicio civil de carrera en el gobierno federal en Brasil. Entonces, Getúlio creó una burocracia profesional y, o sea, una burocracia que tenía un sentido de eficiencia, un sentido de compromiso mayor con su trabajo, con su eficiencia y también, yo creo, con un proyecto de Estado, un proyecto de país, ¿no? Entonces, y evidente que eso fue posible, todo ese proceso de modernización fue posible porque contaba con un grupo de intelectuales, ¿no? Con un grupo de pensadores, escritores, sociólogos, que fue la famosa generación de 30, y que tiene muchos exponentes. Sí, yo mencionaría, digamos, básicamente dos: Sérgio Buarque de Holanda, que, ¿no? Alberto conoce muy bien, que escribió un libro clave para Brasil, Raíces del Brasil, y ¿desde un punto de vista histórico o el libro de Sérgio Buarque de Holanda? Ese libro es un libro, digamos, de interpretación de la historia y de la cultura brasileña, en que hace referencia al famoso el hombre cordial, ¿no? Que se discute mucho, etc. Y el otro personaje clave en la inteligencia de esa época, que fue Sérgio Buarque, que fue Gilberto Freire, ¿no? Sí, claro. Que escribió Casa Grande y Senzala. Entonces, digamos, si Sérgio Buarque de Holanda escribió un capítulo llamado El hombre cordial, en que creo que voy a dejar a Alberto para hablar un poco del hombre cordial. Gilberto Freire es el gran teórico de Brasil como el producto de una cultura de mestizaje. Entonces, para él, el país solo se realizó como país porque fue el producto de un enorme mestizaje entre los africanos y los europeos, ¿no? Portugueses, sobre todo portugueses, y eso ha generado una cultura, una visión de mundo distinta, en que, digamos, la combinación de las cosas es más importante que el confronto de las cosas, ¿no? Entonces,
digamos, eso es un poco mi visión de ese periodo del varguismo. Alberto. Bueno, yo lo que agregaría es a lo que dice el embajador, es que en efecto, ¿no? Está la generación de intelectuales y está la generación también de educadores y de artistas que hacen que justamente incluso muchos de los edificios públicos de Río de Janeiro se luzcan, pues, ¿no? Así como nosotros tuvimos nuestro Diego Rivera, ¿verdad? Orozco, etcétera, que pintaron los grandes edificios públicos. Bueno, sucedió algo parecido también en Río de Janeiro, ¿no? Portinari, por ejemplo, es uno de los grandes pintores, Cícero Díaz, Tarsila do Amaral, etcétera, ¿no? Grandes grabadores, grandes escritores, están y bueno, la preocupación de la educación, que es un tema también fundamental, porque justamente hacen textos como los nuestros para que aprenda la gente a hablar y escribir, y son verdaderamente extraordinarios. Por ejemplo, conocí el trabajo de Cecilia Meireles sobre el abecedario, ¿no? Entonces, hay la voluntad, que ahí le decía a ustedes, que está la coincidencia del empeño político, intelectual, en fin, de todos los sectores, por construir un Estado moderno, ¿no? Se necesitaba, urgía, y eso es, yo creo que el aporte justamente de Vargas, en el sentido de darle a Brasil una modernidad que, vamos a decirlo en términos nuestros, se lo merecía, ¿no? Ya había pasado, digamos, tiempo, bueno, lo ha explicado muy bien el embajador, las crisis, los grupos económicos que pensaban de una manera, digamos, local, pero faltaba el pensamiento nacional, esto que unificara, este sentido del Estado nacional, que yo creo que es el aporte de Vargas, ¿no? Construyamos un Estado, pero un Estado nacional, un Estado en el cual los brasileños, y ahí, si mal no recuerdo, el autor de Caná, ese uno y otros más, empiezan a hablar de lo brasileño, la brasileridad, algo así, si no mal recuerdo, ¿no? El espíritu brasileño. Grasaraña, ¿no? Sí, entonces empiezan a hablar de esta necesidad, o sea, identificarse como brasileños y no nada más por la localidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la construcción de este Estado, porque le da unidad al país. ¿Sí? Y a ese grupo de intelectuales, artistas, ¿no? Contribuyó mucho esa idea de Brasil como el resultado de una fusión, ¿no? El resultado de un mestizaje, el resultado de una antropofagia, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos a los modernistas, ¿no? Que dicen que el Brasil se produjo en verdad porque nosotros comemos a los portugueses, y al comer a los portugueses nosotros digerimos y creamos entonces una reflorece, digamos, ¿no? reflorece una cultura que no es solo africana, no es solo ibérica, pero es el producto de esa antropofagia, ¿no? Sí. O visto de la perspectiva de Gilberto Freire, producto de ese mestizaje, ¿no? Claro. Perdón, a propósito de esto, y aquí metiendo a mi personaje Alfonso Reyes, está en la otra parte, embajador, la música. ¿Sí? O sea, empieza toda esta cosa de la samba, por ejemplo, y ahora que estoy revisando el diario de Alfonso Reyes de los años 36, 38, bueno, ya están los grupos, ¿no? Que justamente es otra expresión artística. O sea, claro, hay grandes maestros, está Héctor Villalobos, por ejemplo, una gran figura de la música clásica brasileña, ¿no? Pero hay grandes sopranos, ¿no? Badu Sampaio, ¿no? Acabo de escuchar anoche, qué bárbara, qué voz tiene tan preciosa. Es una gran artista brasileña, ¿no? Que en Estados Unidos verdaderamente hace época, ¿no? Entonces, hay, digamos,
coincidencias otra vez, volver a esa cosa de las coincidencias intelectuales, políticas, y todos quieren expresar. Pero lo interesante es esta cosa que Vargas logra, y eso me parece que es fundamental, y yo creo que ahí don Alfonso le atina muy bien, de la construcción de ese nuevo Estado. Sí. O sea, el Estado es importante, ¿no?, para la vida política, económica y social, ¿no? Y por eso Vargas es también tan definitivo, porque en todos los órdenes de la vida está ahí presente, ¿no? Lo que decía el embajador, en la parte económica, en la parte social, en la parte política, cultural, ¿no? Y en la parte educacional. Donde Gustavo Capanema, que fue nuestro José Vasconcelos, digamos, Capanema, sí. Capanema, que fue ministro de Educación durante el periodo de Getúlio. Hubo durante el periodo de Getúlio un esfuerzo de crear ese sentido de brasilidad, ese sentido de pertenencia a un país que tiene características propias, ¿no? Y entonces se desarrolla una cosa importante en la creación de las bases culturales del Estado. Entonces se crea, digamos, currículos para las diversas materias, ¿no?, de historia de Brasil, y entonces eso florece con Vargas, y florece gracias a esa política educacional importante. Y en la música, él habló bien, ¿no?, de Héctor Villa-Lobos, ¿no?, de la música erudita, pero ya se manifestaba en los años 30, eran los años en que nacía la samba, ¿no?, en Río, y nacía al principio como algo prohibido por la policía, ¿no? Pero ya va creciendo, digamos, la gente que empieza a hacer composiciones, y ahí hay una gran cantante, Carmen Miranda, que sale de Brasil y va a Hollywood y trabaja en muchas películas norteamericanas, y el gran compositor Noel Rosa, y muchos otros de los años 30, las grandes orquestas de los años 30. Entonces, eso todo contribuye mucho para que la cultura popular sea vista como algo del acervo nacional, digamos, ¿no? Del acervo nacional. Como parte del acervo. La cultura popular no es algo del pueblo, y que digamos, la élite está lejana o distante. No, la élite termina por incorporarse ese samba, y el resultado de eso es, digamos, el carnaval, ¿no?, donde hay una mezcla total, interracial, interclases, ¿no? Entonces, digamos, eso es un poco... ¿Por qué se tiene que ir Vargas en el 45? ¿Por qué vuelve? ¿Y por qué se quita la vida? Son tres preguntas que vamos a responder ahora que regresemos del corte. Vamos a hacer un corte y estamos con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Alberto Enríquez Perea y el embajador Abreu, el embajador de Brasil en México, sobre Brasil y también, o digamos, sobre Brasil a través de Alfonso Reyes, en virtud de la publicación de este espléndido trabajo de Alberto Enríquez que edita el Colegio Nacional, Alfonso Reyes en los albores del Estado Nuevo brasileño, 1930-1936, y nos quedamos con pues, las preguntas clave quizá. ¿Por qué regresa? ¿Por qué se tiene que ir Vargas en el 45? ¿Por qué regresa? Y después, ¿por qué se tiene que quitar la vida en el 54? Yo creo que, bien, esas son preguntas, son grandes para interrogantes. Otro programa. ¿No? Pero la primera, quizás sea posible decir que en 45 ya las fuerzas que llevaron Vargas al poder
y que fueron responsables por modernizar el país, ¿no? Por crear esa base del Estado. Ya estaban un poco dañadas por el hecho de que de 37 al 45 nosotros vivimos un periodo dictatorial, ¿no? Claro. Entonces el país se modernizaba, el país crecía. Mano militar, ¿no? Mano militar, ¿no? Entonces eso, y más que mano militar, mano de la policía, ¿no? Que estaba asociado. Entonces, y nosotros estábamos en 45 con el fin de la Gran Guerra, con fin de la guerra en que Brasil luchó, el ejército brasileño participó en la campaña en Italia junto con los ejércitos aliados y sobre todo con el ejército norteamericano. Sí. Entonces, hubo una influencia, digamos, de la visión democrática, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Sobre los militares brasileños, ¿no? Entonces, en 45, ahí surge entonces una voluntad política de cambio en el sentido de reinstituir la democracia. Entonces, hay elecciones y ahí tenemos entonces, digamos, el cambio. ¿Hay nueva constitución, correcto? Nueva constitución, y ahí tenemos entonces el periodo de Dutra, ¿no? que va del 45 a 50, pero Getúlio, la figura de Getúlio Vargas continúa todavía muy fuerte, ¿no? En el imaginario colectivo brasileño, muy fuerte en la política, su partido, y entonces en 50 hay elecciones y de nuevo gana Getúlio Vargas, y entonces busca hacer cambios profundos en el país, y tiene la oposición de algunos grupos importantes, ¿no? Incluso grupos internacionales, ¿no? Y entonces él decide construir la empresa brasileña de petróleo, Petrobras, y entonces crea la Petrobras en 1952, pero con una gran oposición de los grandes capitales, y también tiene una política laboral que es víctima también de críticas de sectores empresariales más conservadores. Entonces Vargas intenta hacer esos cambios y enfrenta entonces una oposición muy fuerte, y cercano a Vargas se crea un grupo de personas que digamos no son tan con tantos ideales o tan honestas en sus propósitos como él, y ahí hay un intento de un asesinato, y ahí acusan a una persona muy cercana a Vargas, y Vargas entonces ya digamos tiene una desilusión del poder, tiene una decepción con sus propios colaboradores, y entonces en 1953 Vargas se suicida, y entonces escribe una carta testamento, que es considerada uno de los grandes documentos de la historia de Brasil, donde termina diciendo salgo de la vida para entrar en la historia, ¿no? Entonces es un poco... ¿Cómo fue? Yo bueno, nos quedan 5 minutos ya, pero el análisis que he hecho es el siguiente, que a través de la categoría de populismo, los regímenes neoliberales, por lo menos México y Argentina, habría que ver Brasil, lo que han tratado de hacer es desmantelar o por lo menos criticar como un lastre estructural
de México o de Argentina, todo lo bueno y lo malo que queda de cardenismo o de peronismo. No sé si en Brasil también. Y así es como llegan los gobiernos neoliberales desmantelando todo, criticando el Estado fuerte, criticando el Estado obeso, el Estado ineficiente, el Estado corrupto. Es un poco el análisis que yo hago. ¿Podremos decir lo mismo de Brasil, embajador? Yo creo que en Brasil el varguismo perdió fuerza, ¿no? Después con la elección de un presidente extremadamente popular, no populista en el sentido tradicional, en el sentido de Vargas o en el sentido peronista, ¿no? Pero un presidente desarrollista que fue Juscelino Kubitschek, que tuvo como objetivo, su lema era 50 años en 5. Y en 5 años él quería hacer 50 años y construyó Brasilia, incorporó las grandes empresas automovilísticas en Brasil, se fueron, instalaron plantas en Brasil, empezó la industria automovilística, creció la industria las siderúrgicas, hubo un proceso de industrialización muy fuerte y evidente un proceso inflacionario muy grande también. Y la construcción de Brasilia, que interiorizó el desarrollo del país, ¿no? Y cambió ahí, digamos, el eje geográfico de la capitalidad política, el centro político, ¿no? El centro político, lo que contribuyó ahí, según muchos, contribuyó para aislar un poco, digamos, el Estado, el gobierno de las masas. Porque en Río, digamos, como una ciudad como la Ciudad de México, digamos, el pueblo está allá, pero en Brasilia el pueblo está distante del Estado, ¿no? Porque hay mucho menos gente, no hay, es una ciudad planificada, etc. Bien, entonces ahí se da ese cambio importante. Eso ya contribuyó para, digamos, que la influencia del varguismo mitigarla y después ahí viene un periodo de inestabilidad y viene 20 años de régimen militar, ¿no? Que es un régimen militar que, digamos, con mucha opresión, con torturas, ¿no? Pero no tiene, digamos, el nivel, ¿no? de represión de otras dictaduras, de otras dictaduras, ¿no? Digamos, pero sí tuvo represión, pero desde el punto de vista económico construyó una base de infraestructura en hidroeléctricas, en papel y celulosis, en energía en general. Entonces, y creó un plan segundo Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que creó una gran empresa de investigación agrícola que explica el gran desarrollo de la tecnología agrícola en Brasil. Y entonces hicieron esos cambios importantes y también, digamos, el poder sindical fue muy víctima mitigado en este periodo de la dictadura militar. Y después, cuando volvemos a la democracia en 1985, después de 21 años, ¿no? de régimen militar, entonces hay un periodo, digamos, de neopopulismo, ¿no? Pero después que va hasta 1995, en 95 ahí viene Cardoso, y ahí Cardoso introduce una ruptura, digamos, con el modelo de Vargas, en el sentido de que Cardoso viene con reformas
pero reformas racionales, digamos, reforma del sistema bancario, reformas que promueven la estabilización de la economía, termina con la inflación y, digamos, desaparece el elemento populista en Brasil, y Cardoso se queda 2 mandatos, total de 4 años cada uno, y ahí viene Lula, que es una izquierda moderna. No es una izquierda tradicional, no es una izquierda populista, no es una izquierda con una visión de país, etc. Caray, se nos fue el tiempo, tenemos que despedirlos. Embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Alberto, muchísimas gracias, felicidades por este espléndido trabajo. Muchas gracias a ti. No, bueno, lo único que quiero decir es sobre México. Yo creo que esa categoría del populismo en México, no sé si esté bien, ¿eh? No, yo no la critico, no, ¿eh? No, yo digo que es la que ponen los politólogos ya lo sé, norteamericanos. Pero porque, a eso me refiero. Porque fíjate que aquí hay un elemento importante. Justamente Cárdenas construye aquí esa modernidad, y realmente lo que van haciendo algunos presidentes y muchos presidentes es reforzándola. Claro. Y cosa curiosa, van a ser los mismos miembros del Partido Revolucionario Institucional los que van a cambiar esa política que no lo logran. Claro. ¿No? Y lo que estamos viendo ahora, ¿no?, con una derecha que está en el poder, ¿verdad?, es que a pesar también de que quisieran hacer reformas, no pueden. No pueden. ¿No? Entonces, los legados, fíjate que son importantes y vale la pena estudiarlos. O sea, ¿dónde anclan estas formaciones? Que, por ejemplo, bueno, tienes un ejemplo con la creación del Partido Nacional Revolucionario transformado, o antes Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y PRI. ¿No? Más otras cosas que, bueno, ya no es el momento de hablar, pero que esos anclajes son importantes en las historias, ¿eh? Y aquí creo que ha costado mucho ir desmantelándolo. Bueno, pues tenemos que ir, nos quedamos con este tema para otro programa quizá. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Alfonso Reyes, en los albores del Estado Nuevo brasileño, 1930-1936, de Alberto Enríquez Perea. No dejen de adquirirlo, es interesantísimo. Gracias. Hasta pronto.